Tu dinero en acción, episodio 29. Hola, soy Javier Acción, asesor financiero independiente autorizado y registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores con el número 149 y asesor del fondo de inversión Acción Global. Te doy la bienvenida a Tu dinero en acción, tu podcast de inversión, donde hablaremos de manera sencilla y cercana de conceptos, métodos y alternativas para rentabilizar tus ahorros. Si te planteas sacarle partido a tus ahorros o quieres descubrir qué opciones te interesan más, te invito a quedarte para aprender sobre finanzas con un lenguaje directo y sin tecnicismos. Si tienes alguna pregunta, duda o sugerencia, puedes contactar con nosotros utilizando las distintas vías que encontrarás en nuestra página web www.accioninversiones.com. El contenido de este podcast es divulgativo. Las opiniones aquí expuestas son meramente informativas y en ningún caso suponen una recomendación de inversión. Si buscas asesoramiento financiero, debes dirigirte a cualquiera de los asesores autorizados y registrados en la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el episodio de hoy voy a utilizar el podcast en su tercer episodio de la segunda temporada para comunicar una decisión de gestión de la cartera del Fondo de Acción Global, una decisión bastante difícil para mí como asesor del fondo, puesto que hemos vendido una de las compañías que han sido más importantes en los últimos años para nosotros. Y bueno, pues cuando dedicas mucho tiempo a una posición y finalmente no te proporciona los retornos que esperabas, pues siempre es difícil cambiar de opinión y tomar una decisión de venta, ¿no? Sobre todo pues cuando en bastante periodo de tiempo tuviste la posición con muchos beneficios y finalmente cuando te das cuenta de que los razonamientos que habías establecido para tomar esa posición han ido cambiando, se han deteriorado, pues lógicamente casi siempre tienes que tomar la decisión de venta a un precio peor de lo que podrías cuando todo el futuro era dorado, como era en este caso hace unos meses, ¿no? Entonces, bueno, pues como bien dice el episodio y además pues como ya hemos comunicado esta semana en la ficha trimestral y en un artículo específico que hemos publicado para comunicar por escrito esta decisión, hemos vendido Meta. Hemos vendido Meta se refiere pues a la acción de Meta Platforms para evitar malos entendidos, porque Meta en su traducción al inglés meth pues puede tener un significado bastante más pernicioso y nosotros, si ya por lo general intentamos no vender nada, pues menos vender cosas perniciosas, ¿no? Entra ya a debate si las aplicaciones son perniciosas para la salud o no, pero en nuestro caso lo único que hemos vendido son las acciones de Meta Platforms, la antigua Facebook. Realmente la decisión aquí no voy a comunicaros la decisión, porque lo hemos comunicado ya en este escrito que hemos publicado esta semana, sino que bueno, voy a tratar de abundar en esta decisión o explicar de manera hablada o en audio los razonamientos que me han llevado a tomar esta decisión, pues simplemente para aquellas personas pues que Meta es una compañía importante para ellos o para aquellos partícipes del fondo que siguen la cartera y que les importan las decisiones que vayamos tomando, o simplemente pues porque hay personas que a lo mejor no les apetece leerse un artículo de varias páginas como este que he publicado y sí que pues les es más ameno escucharse esto mientras van a correr o mientras van en el coche a trabajar, y también pues vamos a intentar que todo lo que no se puede reflejar en un escrito, pues contar también anécdotas, varias experiencias y otra serie de motivaciones, pues que a lo mejor en el escrito es más fácil reflejar los motivos principales y no puedes extenderte a explicar todas las motivaciones. Entonces en este capítulo voy a intentar complementar ese escrito, ¿no? La estructura va a ser bastante similar a la del escrito que hemos publicado esta semana. Y bueno, pues como decía, normalmente nosotros ni tendríamos la obligación ni tampoco solemos, más allá de comunicar en una ficha trimestral, en una carta, pues oye, pues hemos tomado esta posición o hemos decidido salirnos de esta otra. Nosotros no tenemos el deber de comunicar públicamente las motivaciones de una u otra venta, así que lo que a mí me gusta hacer es, a todos los que sois partícipes del fondo, explicaros mis formas de pensar y mis razonamientos para que vayáis entendiendo o que vayáis teniendo una opinión de si hay una coherencia en los pensamientos y en la evolución de la manera de pensar, o mi evolución como inversor, por decirlo de alguna manera. Claro, pues el problema de las posiciones públicas o cuando defiendes una posición en público
como ha sido en este caso. Pues recuerdo que a Emérito Quintana y a mí nos entrevistaron en el podcast de Alfa Positivo. Sergio Falla nos entrevistó largo y tendido hablando sobre Facebook, y es una posición pues que yo he defendido públicamente, la posición alcista en las acciones de Facebook, en las acciones de Meta. Además de que pues siempre ha sido una posición que ha estado desde hace más de 4 años siempre en el top 10 y en muchos momentos en el top 3 de la cartera, ¿no? Entonces yo creo que, pues oye, una posición de mitad de tabla o una posición que a lo mejor, aunque esté en la parte alta de la tabla, tú no hayas explicado nunca, no hayas defendido una tesis, no hayas hecho nada público, no le has contado a nadie los motivos que te han llevado a comprarla, pues tampoco debes por qué explicar los motivos que te han llevado a venderla, ¿no? Porque allá cada uno, si le ha dado por copiar una posición, pues ya sabemos a dónde te lleva eso si no sabes, si no tienes la convicción y no sabes los argumentos que están detrás para saber cómo reaccionar ante un mal comportamiento del mercado, ¿no? Pero cuando tú has defendido una tesis públicamente y has asumido el riesgo de que alguien haya tomado parte de esos argumentos o que haya seguido esa posición, pues hombre, venderla y no decir nada, pues a lo mejor puede interpretarse como un detalle feo o poco justo, ¿no? Entonces, bueno, pues para lo bueno y para lo malo, si se hace pública la decisión de compra, pues en este caso hacemos pública aquí la decisión de venta. Entonces, bueno, pues sin más, explicaros un poco, bueno, pues como explicaba en la nota, nosotros aquí principalmente, bueno, pues lo que hemos perdido ha sido mucho tiempo. Empecé a comprar las acciones mediante venta de puts a lo largo de 2018, empezamos en abril más o menos. Recuerdo que eran pues algunas strike 170, otras strike 180 más o menos. La suma de las acciones que se nos fueron ejerciendo menos las primas que fuimos cobrando, más o menos daba un precio medio de 160 por acción. Es verdad que el peso ha ido cambiando dependiendo del momento, porque cuando subió muy rápido a lo largo de 2019 y el peso en cartera era bastante alto, también hicimos alguna venta de calls y se nos vendieron algunas a 200 y largos. Y bueno, pues si tenemos en cuenta todo eso y que luego cuando cayó en picado en 2020 compré un paquete grande a 160, pues en neto, si las que compras eran 160, vendiste algunas a 200 y pico y ahora pues hemos deshecho la posición, como decía, a principios del 1 de agosto vendimos todas a 161,90 exactamente, todo el paquete, ¿no? 162 en cifras redondas. Pues oye, si has entrado y salido al mismo precio y algunas las vendiste más altas por el camino, pues sí que habremos ganado algo de dinero, pero es que ni voy a hacer los cálculos. O sea, es irrelevante completamente porque, como decía en la nota, ¿no? O sea, nosotros hemos tenido más de 4 años esta posición con un peso alto en cartera, en el periodo en el que el MSCI World, que como tiene Europa, Asia, Japón, etcétera, pues siempre va un poquito a la zaga de los índices americanos, pues ha retornado un 32% en ese periodo. Y el Standard & Poor's americano un 55%. O sea, te comprabas un ETF de tanto mundial como del cualquier índice americano y habrías compuesto, en el caso del mundial, al 7% y en el caso del americano al 12% compuesto, teniendo en cuenta que cuando nosotros vendimos, o sea, ahora está peor la situación todavía, ¿no? Tanto el mercado como Facebook o Meta han seguido cayendo, pero en el momento en el que nosotros las vendimos, en agosto, ya el mercado llevaba cayendo bastante tiempo, con lo cual ese es el retorno medio anualizado que han dado esos índices desde entonces, teniendo en cuenta que desde noviembre hasta agosto llevaba mucho tiempo cayendo. Es decir, estamos hablando que esos 4 años han sido pues muy alcistas para el mercado. Y Meta ha estado plana desde la compra hasta la venta, ¿no? Entonces, en un entorno en el que las compañías digitales, tecnológicas, la publicidad online, etcétera, ha tenido, por decirlo de alguna manera, una época dorada. O sea, aquí tenemos que asumir que la compañía ha hecho algo mal, ¿no? Es decir, que obviamente las ganancias son superiores, el flujo de caja es superior, las ventas son superiores, pero el deterioro reciente, pues como ahora iré explicando, o sea, el mercado por algún motivo asigna un múltiplo menor a estos beneficios y por eso, pues aunque la compañía tiene ventas mayores, EBIT sub mayor, operative cash flow mayor, etcétera, pues por eso a un múltiplo menor, lógicamente con una tasa de crecimiento en top line muy inferior a la que tenía en 2018, lógicamente pues el mercado le asigna un múltiplo muy inferior y el rendimiento pues ha sido plano, ¿no? Tampoco creo que que se pueda decir, no, es que las vendían en agosto tal y estaban por 120 y pico, iban esta semana, o sea, otro 20 largos por 100 habían caído, ¿no? Oye, pues coyuntural completamente, o sea, no, cero mérito por el hecho de haberlas vendido en agosto, porque de hecho, cuando las vendía en agosto estaba súper incómodo, sabía que, o sea, es lo típico, ¿no? He salido de esta posición, ahora se va a dar la vuelta y en unos meses la voy a ver muy, muy por encima, ¿no? De hecho, durante unos días estuvo por encima de donde nosotros la vendimos, ¿no? Bueno, pues el mercado ha seguido cayendo y simplemente pues Meta, como tiene una beta más alta que el resto del mercado, pues los índices han caído un poco más, Meta ha caído bastante más, pero por el devenir del mercado, no porque yo considere que la tesis de Facebook se haya deteriorado desde agosto hasta ahora adicionalmente, bueno, pues hay más riesgo de recesión, tasas más altas, múltiplos más bajos.
la tesis está bastante parecida a cuando nosotros la vendimos, ¿no? O sea que bueno. Entonces, bueno, pues aparte de una serie de pensamientos generales, pues contaros un poco aprendizajes, sobre todo pues contaros un poco los razonamientos de cuando nosotros invertimos en la compañía, cómo han ido evolucionando desde entonces, los puntos clave que yo creo que se han deteriorado para tomar esta decisión de venta. Y luego, bueno, pues principalmente contar un poco también una serie de pensamientos finales, o para que veáis un poco mi manera de pensar y cómo veo yo un poco el futuro, cuál es mi planteamiento hacia esta compañía o qué cosas tienen que cambiar para que nosotros, con el conocimiento que tenemos de ella, pues pudiésemos en algún momento volver a tomar una decisión de invertir en esta compañía o en un negocio similar que tendríamos que ver para o no haberla vendido o en algún momento eventualmente volver a comprarla, ¿no? Entonces, bueno, pues dicho lo de que no perdimos dinero, coste de oportunidad muy grande y bueno, pues como os decía, la decisión de si hemos acertado o no aquí la podemos valorar a lo largo del tiempo, ¿no? Yo, como sabéis, pues hombre, ahora nosotros vendemos entre 4 y 5 años, o sea, un poquito más de 4 años. Creo que ya es un periodo, o sea, cuando empiezas a ver una compañía de este tipo que tiene que ofrecer un retorno sobre el capital invertido tan alto, etcétera, tan escalable, en un sector que ha tenido claros vientos de cola desde entonces, y empiezas a ver que en plazos de 4 o 5 años los retornos son planos o negativos, bueno, dependiendo del momento en el que mires, planos, ligeramente negativos o muy mediocres o muy poco positivos, y los índices han hecho lo que han hecho, pues algo te tienes que plantear que no está funcionando bien, ¿no? Entonces, bueno, veremos qué pasa desde aquí en adelante. Lógicamente, si dentro de otros 5 años o 10 años el retorno de aquí desde Meta, bueno, si se confirma una trampa de valor, porque se sigue deteriorando el negocio core y las opcionalidades en lo que están invirtiendo en el futuro no sale, pues lógicamente no es que vaya a dar un retorno mediocre, sino que lo que parece barato terminará siendo nada barato. Pero bueno, ya sin considerar ese escenario más negativo, incluso si se convierte en un negocio muy maduro que simplemente pues vaya devolviendo capital a los accionistas o compensando la dilución por stock-based compensation que le dan a los empleados a través de buybacks, de recompras de acciones o posibles futuros dividendos, y simplemente pues se convierte en un negocio que crece poquito, con un moat erosionable y que bueno, pues van gestionándolo de esa manera tal y que da unos retornos en la media por debajo del mercado, pues consideraremos que ha sido un acierto venderla. Y si el mercado mejora mucho, su negocio core mejora mucho, su ejecución mejora mucho, todo es decir, puede pasar una o varias de esas cosas, les sale la grandísima apuesta que están haciendo en el metaverso, como comentaré después, y aún encima, pues desde estos niveles resulta que es una de las principales dificultades a las que me he enfrentado para tomar esta decisión, que las acciones, creo que tanto absoluta como relativamente, están baratas. O sea, estoy completamente de acuerdo en que las acciones están baratas. Pues claro, si tomas una decisión cuando unas acciones están baratas y luego además les salen las cosas bien, pues el riesgo de esta decisión es alto, ¿no? De equivocarse en esta decisión en este momento es alto, porque entonces si pasa eso, los retornos desde aquí van a ser muy superiores a los del mercado, ¿no? Obviamente he tomado esta decisión porque creo que el riesgo de tenerlas en cartera y de seguir underperformeando, o sea, es decir, obteniendo un retorno por debajo de la media en esta posición, que aparte era importante, pues ese riesgo es bastante superior al de venderlas, si no, no lo haría, ¿no? Pero bueno, así están las cosas y así se las estoy contando, ¿no? Entonces, bueno, pues lógicamente estas decisiones son difíciles y, como siempre digo, pues para poder llevarnos algo de todo esto, ya que no nos hemos llevado dinero, por lo menos no lo hemos perdido, pero ya que hemos perdido tiempo, creo que este tiempo sería muy interesante que lo convirtamos en un aprendizaje, que lo convierta yo como gestor y, por supuesto, vosotros los que vais en un barco conmigo como partícipes, que vayamos aprendiendo y mejorando todos en conjunto como tripulación para el futuro, cuando podamos ver errores comunes o podamos ver situaciones que se nos puedan volver a aparecer en el futuro, para aplicarlas en nuestro bagaje inversor y ir mejorando, ¿no? Principalmente yo como asesor del fondo, pues seguir mejorando. Tengo mucho que mejorar. Pues lógicamente, pues oye, como siempre digo, ¿no? Yo tengo 38 años ahora mismo, viendo cómo se verticaliza la curva del interés compuesto de grandísimos inversores a lo largo de los años, a partir de sus 60, 70, 80 años, ojalá que la salud me permita llegar allí. Pues hombre, es que no tengo 40, o sea, es decir, siempre pienso que tengo que seguir aprendiendo para cuando lleguen esos momentos cometer muy pocos errores y que la curva se verticaliza bien, que es ahí cuando se hace realmente el dinero, ¿no? Lógicamente, cuanto antes podamos hacerlo, pues mejor, ¿no? Pero si estos aprendizajes los obtenemos pronto, pues lógicamente a futuro nos van a ser muy útiles. Y para poder aprender, qué mejor que repasar lo que ha pasado, o sea, repasar todo lo sucedido, comentar cuál era la situación cuando nosotros invertimos y qué errores se pudieron cometer en esa toma de decisiones, cómo ha evolucionado la situación
la decisión que estamos tomando, y por supuesto me encargaré de monitorizar la tesis de ahora en adelante para seguir aprendiendo, no con las acciones en nuestras manos, pero viendo los toros desde la barrera. Entonces, vamos con ello. Situación cuando nosotros invertimos. Nosotros compramos Facebook a mediados de 2018, cuando me doy cuenta de que la publicidad se está traspasando de los medios tradicionales a sector online, o sea, a medios digitales, a pasos agigantados, ¿no? Es decir, cuando tú ves que Telecinco, Mediaset, radios, revistas, etcétera, pues están presentando unas cuentas cada vez más pobres en momentos de crecimiento económico, como fueron 2017, 2018, 2019, crecimiento del PIB, y la publicidad, que es un negocio ciclo, que y esto es que está pasando aquí y tal. Entonces te estás dando cuenta y dices tú, pero esta gente que tiene muchísima más información de nosotros, ¿no? Pues un poco lo que pasa con Google, lo que pasa pues con Facebook o con Apple, etcétera, pues oye, todas estas compañías tienen muchísima información de nosotros. Oye, no se puede segmentar mejor la publicidad. Si tú vas, en vez de, como contamos siempre cuando contamos la tesis, en vez de a la abuela, al niño, al señor, a la chica, tal, a todos, de todas las ciudades, de todo tal, todo, publicidad, prime time, pago 3.000 por cada 30 segundos. No, quiero ir a mujer de Palencia entre 25 y 30 años y a tal hora y que le guste el deporte y la economía y tal y cual. Pues lógicamente vas directo al meollo de lo que te interesa, ¿no? Entonces, bueno, pues una gran información para segmentar. Eso se traduce en un retorno para la inversión más elevado. Y bueno, pues con un efecto red brutal que ya iba por cientos millones, a continuación pues a lo largo de los años se convierte en billions de personas. O sea, prácticamente si sacas China y África, pues te encuentras que prácticamente la totalidad de los hogares conectados a Internet usan una o varias de las aplicaciones de Facebook. Creo que el último dato no sé si eran 2.850, 2.900 millones de personas tienen a lo largo del mes utilizan una aplicación, sea WhatsApp, sea Instagram o sea Facebook, ¿no? Entonces, claro, pues cuando tienes tanta gente pasando por tus calles, por las calles de Internet, que es donde están los nuevos anuncios, las nuevas vallas publicitarias tienen que estar en las calles de Internet, pues tienes un efecto red brutal para poder monetizar todo ese tráfico que pasa por tus calles, ¿no? Y bueno, pues parecía que ese efecto red, y además, bueno, en el caso de Google ya no vamos a hablar de que como tienen indexado el mundo, los costes de cambio del Google Search y de YouTube y de Google Maps, etcétera, pues vamos, creo que es la única compañía que tiene costes de cambio todavía superiores a los de una SAP o Microsoft o una Constellation Software, algo de esto, ¿no? Pero Facebook, pues yo pensaba y decía, oye, pues joder, pues tener todas tus conversaciones con tus familiares, todo tu perfil, oye, es que tengo un perfil en Insta, pues que tiene 800.000 seguidores o 20.000 seguidores y tengo ahí todas las fotos y todos los archivos multimedia y todos mis recuerdos de los viajes, etcétera. Oye, pues hay un cierto coste de cambio, que a mí me gusta siempre que los efectos red estén bien apuntalados por los costes de cambio, ¿no? Es decir, que, oye, por supuesto, cuanto más gente lo use, más útil es, porque si tú estás en la Universidad de Harvard cuando montan esta compañía y solo están los de Harvard, cuando el de Harvard se vuelve a su ciudad, a Austin, Texas, y de repente los de Austin no están en la red, no, es que esto lo uso con los de mi universidad. Es fundamental que eso llegue a Austin, Texas y arrase con todo y tengas allí a todo el mundo, porque la plataforma se convierte en muchísimo más útil para todos, ¿no? Y estas pues como la mala hierba, ¿no? O sea, se extendió el efecto red. El efecto red social fue brutal, ¿no? Pues recomiendo a todo el mundo que vea la película de la red social para ver un poco cómo empezó y cómo lo rápido que creció en Estados Unidos, cómo se vino a Europa y cómo fue creciendo ese efecto red, ¿no? Que se convierte en más útil cuantas más personas lo usen, más utilidad tiene el sistema para todos los miembros. Pero claro, pues los efectos red con una tecnología como la que hay hoy, que en la que no hay fronteras y esta globalización, los efectos red en negocios que además no requieren de una grandísima inversión para escalar, pues se pueden alcanzar rápido. Por eso es importante que haya costes de cambio también para que o no haya incentivos o por lo menos haya dificultades para cambiarte de plataforma, porque si no rápidamente te puedes cambiar y otro jugador puede alcanzar los efectos red rápidamente, ¿no? Entonces, bueno, pues teníamos efectos red, teníamos costes de cambio, parecía que todo el tema datos, privacidad, etcétera, iba a requerir de bastantes inversiones que como mínimo iban a requerir que el jugador tuviese una escala importante, porque todo esto del riesgo regulatorio del que hablaremos después es una amenaza, pero también era una ventaja competitiva, porque con todas las inversiones que tuvo que hacer Facebook, podrías pensar, pero si nadie está en disposición de hacer esas inversiones tan gigantes en centros de datos, en privacidad, en algoritmos para proteger, para filtrar el feed, para que esté saneada la experiencia y no haya fraudes, etcétera, etcétera, ¿no? Todo el tema político, recordaréis todo lo que pasó, todos los medios y las agencias de prensa,
Lógicamente, un jugador pequeño que empiece poquito a poco, aunque tenga un producto muy bueno, si no tiene grandes cantidades de dinero y una escala muy grande para invertir en todas esas infraestructuras, pues es complicado. Con lo cual, efecto red, costes de cambio, escala, parecía que esto podría tender a ser un oligopolio. Es decir, el sector publicidad en medios tradicionales, que tanto por haber muchas fronteras entre países, mercados geográficos, etcétera, estaba muy atomizado. Parecía que con la globalización de Internet, la publicidad digital podría convertirse en una tarta, quizás si cabe todavía más grande, podría repartirse entre muchos menos jugadores, lo cual, pues, lógicamente, cuando tienes un viento de cola tan brutal, porque la publicidad al final, pues asumíamos, oye, esto es un negocio cíclico, ¿no? La publicidad depende un poco de la evolución del PIB, cuando a una empresa le va mal, o a un particular o a un autónomo le va mal, pues lógicamente, pues el primer sitio que recorta es de la publicidad, porque es un gasto prescindible. Oye, voy a sanear mis cuentas porque si no llego a fin de mes, pues lógicamente estar pagando para conseguir nuevos clientes cuando no puedo pagar las nóminas, pues lógicamente saco la publicidad, ¿no? Pero que con un viento de cola, porque se estaba trasladando de los medios tradicionales a los medios digitales, podríamos reducir bastante la ciclicidad, por lo menos esos primeros años, ¿no? Entonces, bueno, pues un viento de cola muy importante, que además, pues esos CPMs, o sea, si esa publicidad se iba a ir trasladando cada vez más a los medios digitales, la puja por posicionarse de las grandes marcas con más recursos iba a empujar a que los CPMs o los costes por cada 1000 clics, por cada 1000 impresiones, pues fuesen cada vez más altos, y en un negocio que ya tiene montada la infraestructura y que tiene sus gastos ya asumidos, cuando te aumentan los ingresos debía ser muy escalable. Es decir, tendrías que tener unos márgenes incrementales muy elevados, un retorno sobre el capital invertido, unos ROIs incrementales elevadísimos, pues una plataforma muy escalable con unos costes fijos que conforme aumentan los ingresos para el accionista generase una gran cantidad de valor. Además de tener esto, ¿qué más teníamos? Pues oye, teníamos un negocio core, que es como lo que estoy comentando, pues plataforma Blue. La Blue le llamó al Facebook tradicional, que dice la gente ahora, no, es que ahí solo hay gente mayor para felicitarse los cumpleaños y tal. No estoy de acuerdo, o sea, está muy demostrado que la gente sigue entrando en Facebook diariamente para echar un ojo y ver un poco las fotos ahí de sus amigos y sus tal. Posiblemente la interacción haya disminuido, pero la gente sigue entrando y es una plataforma que pues se sigue utilizando. Y además tampoco debemos pensar que se utiliza en todos los sitios exactamente igual que en España, porque por ejemplo, pues hoy en Europa se usa muchísimo WhatsApp y en otros sitios usan muchísimo el Messenger de Facebook para comunicarse a diario, ¿no? Entonces, bueno, pues un negocio maduro, pero pues oye, que sí que debería escalar muy bien y con muchas opcionalidades. Es verdad que Facebook había comprado Instagram en un momento idóneo y por muy poca cantidad de dinero, y que a día de hoy sería difícil imaginarse cuánto podría valer Facebook si no tuviese a Instagram dentro, que habían comprado también WhatsApp y que pues imaginábamos que aparte de la plataforma core y que podían invertir orgánicamente para mantener ese foso, esa ventaja competitiva, pues también tenían opcionalidades importantes, principalmente como veremos pues en shops o e-commerce, entretenimiento, colaboración o productividad laboral. Podrían tener diferentes tipos de opcionalidades o nuevos verticales en los que invertir. Por supuesto, monetizar la herramienta de WhatsApp, hacer WhatsApp Business, que eran como free, ¿no? O wildcards o apuestas adicionales que podrían venir y que podrían tener mucho valor. Por supuesto, todo lo del metaverso, compraron Oculus, lo de las gafas, realidad virtual, etcétera, etcétera, pero que no formaban parte de la tesis tradicional, de la tesis core, o de, por decirlo así, de lo que es un poco la parte que era un chorro de generación de cash y que solo la tesis se tenía que sostener con eso y luego lo demás, si venía, pues genial, pero no era el principal, ¿no? Y además, bueno, pues un negocio tan generador de caja y con una posición dominante, pues hombre, si había comprado WhatsApp y había comprado Instagram, pues podríamos asumir que si aparecía un competidor incipiente, Facebook iba a tener la capacidad o bien para imitarlo, como hizo con las stories de Snap, que tuvieron mucha atracción y funcionaron muy bien, lo imitaron muy rápidamente y les funcionó, o bien para adquirir al competidor, igual que hicieron con Insta, y mantener así su posición de dominio. Bien, pues oye, esa era la situación cuando nosotros invertimos y ahora toca ver un poco los riesgos que nosotros sabíamos que existían cuando nosotros tomamos esa posición, que básicamente para mí eran regulación en cuanto a lo que se refiere a la parte de privacidad, los reguladores, todo el tema de datos personales, la gestión de esos datos, la gestión de fraudes, toda la infraestructura que se le obligó a construir a Facebook para el tratamiento de datos personales, todo el escándalo de Cambridge Analytica, temas políticos, o sea, un tema farragoso, pero que pensábamos también
que la prensa tradicional era el primer interesado en decir barbaridades y echar tierra encima de cavarle la tumba a Facebook, porque eran básicamente la plataforma que les estaba comiendo el almuerzo, que se les estaba llevando la comida a todos los medios tradicionales, y pues había muchísimo ruido. Vimos a Zuckerberg declarar en el Congreso, Cambridge Analytica, el escándalo de Australia, bueno, vimos de todo, ¿no? Pero todo eso, pues había que diferenciar lo que era ruido de lo que era que la tesis tradicional iba bien. Entonces, bueno, pues vamos a decir riesgo regulatorio, ruido permanente en los medios y, por supuesto, una dependencia importante en la persona de Mark Zuckerberg, porque al final es verdad que cuando confías en un CEO que pues hasta el momento ha demostrado ser bastante visionario, pues es una ventaja tener a ese CEO, y sobre todo cuando es una persona joven con tantos años por delante, pero no deja de ser una dependencia en una persona pues que puede tener un accidente en una de esas tablas de surf tan chulas en las que anda, o le puede pasar cualquier cosa, o se le puede ir la cabeza, o puede cansarse y marcharse, etcétera. Y yo creo que a día de hoy, si Zuckerberg le pasa cualquier cosa, vamos, o sea, no me gustaría tener las acciones de Facebook en mis manos overnight, o sea, esa madrugada esperando a que abran al día siguiente, porque, bueno, como iré comentando después, creo que hay una dislocación bastante relevante entre la visión de Facebook y el resto de empleados de la compañía, o por decirlo así, Zuckerberg tiene una visión muy clara y empuja en una dirección, pero yo no sé hasta qué punto el resto de la compañía están comprometidos, o todo el resto de accionistas, entorno, medios, anunciantes, clientes, proveedores, un poco todos los stakeholders en conjunto están convencidos de la visión de Zuckerberg de hacia dónde va la compañía, ¿no? Con lo cual, imaginaros, si en esa situación titubeante te quedas sin el que lleva el timón, pues imaginaros lo que pasaría con las acciones, ¿no? Entonces, bueno, pues un riesgo ahí también de dependencia de una persona. Entonces, bueno, pues esa era la situación, invertimos, aguantamos carros y carretas, largo plazo, aguantando muchísimo ruido y pensando, bueno, pues que la tesis core, o por decirlo de alguna manera, que los atributos principales de la tesis seguían muy firmes, y por eso nos mantuvimos firmes en nuestra posición hasta comprobar que ya en plazos largos los rendimientos estaban siendo mediocres y que, como explicaré a continuación, pues las ventajas competitivas estaban viéndose erosionadas. Entonces, ¿cómo ha evolucionado desde entonces la tesis? Vamos a dividirla en los aspectos principales que han ido cambiando. Voy a hablar del negocio core, lo que ha sucedido, un poco más de lo que es el panorama competitivo o las alternativas que han ido surgiendo, un poco las opcionalidades que teníamos y qué está pasando con ellas, todo esto del metaverso y de que se haya cambiado en Meta Platforms y demás, la política de asignación de capital de la compañía, bueno, pues todo esto de las recompras de acciones, el timing, etcétera, etcétera, los cambios en la gerencia, de que pues el CFO se ha convertido en el jefe de estrategia y la que era la jefe de estrategia ha salido de la compañía, etcétera. Y bueno, pues también intentaré comentar brevemente una experiencia personal que he tenido pues utilizando las campañas de Facebook Ads. Y bueno, pues intentaros también comentar un poco mi visión más filosófica o general de por qué también tomar esta decisión en vista de que si creo que es un negocio que puede convertir el mundo en un lugar mejor o no. Es decir, que por qué no aprovechar para tener posiciones en las que, además de poder ganar dinero, podamos estar invirtiendo en empresas en las que tengamos una convicción que su negocio pues es provechoso para todos y para convertir el mundo en un lugar mejor, o que la sociedad avance con los bienes o servicios de esa compañía, ¿no? Entonces, bueno, luego os daré una serie de pensamientos finales, de conclusión y un poco las principales ideas con las que me quedo de toda esta decisión, pero bueno, pues por ir al grano, que sabéis que me enrollo mucho hablando y al final pues lo importante es comentar lo que ha pasado con la evolución de la tesis, vamos con lo que es la evolución desde entonces, ¿no? Desde que nosotros tomamos esa posición. Bueno, pues el negocio core. Las dos principales novedades que ha habido en el negocio core, más allá de la ciclicidad de la publicidad o que pueda haber idas y venidas con el sector público, con los budgets o los presupuestos de las agencias de publicidad, con que la gente pueda recortar sus presupuestos en momentos de recesión económica, Ucrania, ralentización macro de Estados Unidos, subida de tipos, lo que pueda suceder. Las dos principales novedades que ha habido en el negocio core o la publicidad tradicional, vamos a decir, de Facebook e Instagram, han sido TikTok y IDFA de Apple. Creo que todo el mundo más o menos conoce lo que ha sucedido, pero por decirlo así rápidamente, TikTok es un competidor que Zuckerberg dice que no lo vio venir como una red social, porque lo interpretó más bien como un servicio de entretenimiento de vídeos cortos, que a quien podía hacer la competencia era YouTube, no a ellos. Y que cuando se dieron cuenta de que estaba traccionando muy fuerte como interacción social o como red social, que estaba devorando horas de atención entre el público joven en Estados Unidos siendo una aplicación china,
cuando quisieron reaccionar, pues TikTok ya había alcanzado los efectos red. Lógicamente, pues claro, como os decía antes, ¿no? Los efectos red se alcanzan rápido, pero cuesta pensar que una compañía tan nueva pueda alcanzar 1 billón de usuarios tan rápidamente si realmente la ventaja competitiva de Facebook o el coste de cambio de Facebook fuese tan fuerte como pensábamos. Por decirlo de alguna manera, podríamos argumentar que TikTok se dirige a un público más joven y que luego cuando se hagan mayores podrían cambiar a Insta, o que es gente que usa Insta a día de hoy, y queda la duda de si cuando se vayan haciendo más mayores todavía irían pasando a la plataforma Blue o Facebook.com, ¿no? Pero sí que es cierto que la erupción o el nacimiento tan fulgurante o tan rápido de TikTok, pues como mínimo deja un poco de lugar a la duda de si los efectos red y los costes de cambio que nosotros pensábamos que eran tan infranqueables en la tesis de Facebook son efectivamente ventajas competitivas tan sólidas. Y además, pues claro, parece que los presupuestos grandes de publicidad podrían estar en segmentos de edad más medios y altos y que a lo mejor pues hacia la gente joven pues no es tanta amenaza que te robe presupuestos porque no va a haber tantas compañías interesadas en anunciarse en público tan joven, pero eso no es así. O sea, al final la gente joven, cuando te posicionas en su cabeza como marca desde muy pronto, eso es un terreno abonado para el futuro de tus ventas, con lo cual es muy importante tener a la gente joven, ¿no? Y bueno, pues existe la posibilidad de que ya los vayas llevando por donde tú quieres y que no terminen en redes de Facebook, sino que se queden en TikTok o similares o en alguna nueva aplicación, pero que no sea de tus plataformas, ¿no? Y claro, el tema del riesgo regulatorio, yo os decía, no, es que compraron Insta, compraron WhatsApp, pues oye, comprarán al siguiente competidor. Claro, uno de los problemas que llegó a tener Facebook con el riesgo regulatorio, que desde que nosotros invertimos aumentó, no disminuyó, aumentó el riesgo regulatorio, por supuesto en toda la parte de privacidad, etc, pero es que llegó un momento en el que ahora Facebook está en una situación en la que no puede comprar al siguiente gran competidor. Y no poder comprar al siguiente gran competidor, como ha quedado patente con TikTok, implica que si te salen nuevos competidores, tú obligatoriamente vas a tener que sacarte el siguiente conejo de la chistera de manera completamente orgánica. Es decir, vas a tener que reaccionar muy rápidamente para copiar esa aplicación y rápidamente que traccione tu aplicación para que no te haga daño el siguiente. Eso es lo que hicieron con Snap y les salió bien. Pero ¿qué está pasando ahora? Facebook está intentando replicar el éxito de TikTok no con ninguna aplicación nueva con un nombre nuevo, sino a través de los Reels de Instagram. Y la gente está empezando a decir que está hasta las narices de que en Instagram le estén proponiendo cosas que no son de su gente seguida. Porque una de las ventajas o una de las cosas que gusta en TikTok es el algoritmo de que te proponga cosas, de que te proponga contenido que tú no conoces o que te proponga contenido nuevo en base a tus preferencias. Y tan pronto tardas un segundo en deslizar hacia arriba el vídeo y ve que te quedas 2 o 3 segundos viendo algo, te empieza a meter contenido de ese tipo. Lo detecta muy bien. Por supuesto, parece que el éxito de TikTok ya no han conseguido eclipsarlo, es decir, TikTok ya ha traccionado y ha alcanzado su efecto red y es un nuevo competidor devorando presupuestos de marketing, con lo cual la tarta ya no es la que pensábamos que iba a ser, sino que es menos. Hablaremos a continuación del panorama competitivo publicitario en general. Pero es que además estás asumiendo el riesgo de que te cargues la joya de la corona, que es Instagram. Porque ¿qué sería de Facebook si no fuese por Instagram a día de hoy? Con lo cual, ojito con lo que hace Facebook con Instagram. Porque como empiece a molestar a la gente que estaba enamorada de Instagram, por decirlo de alguna manera, y la gente empieza a cansarse y se vaya marchando, en un momento de debilidad lo más arriesgado que puedes hacer es intentar adaptar tu joya de la corona. Que no digo que no deban hacerlo orgánicamente, pero intentar hacerlo adaptando a Instagram a convertirlo en una especie de TikTok, pues sin duda es una estrategia que tiene sus riesgos. ¿Y qué más sucedió aparte de lo de TikTok? Bueno, pues Apple ya no es una cuestión de que lo hagan ni por moral, ni por leyes, ni por regulación o porque les parezca que es lo conveniente que deben hacer hacia sus clientes, sino que lo hicieron directamente como una estrategia de marketing. Apple es privacidad, el iPhone es el candado. Y vendieron esa idea a sus clientes fanáticos de llevar la manzana en el bolsillo. Si Apple es privacidad, bueno, pues vamos a implantar un sistema o vamos a modificar nuestro sistema operativo que va en todos los teléfonos. Por eso Google a través de Android siguió traccionando muy bien, porque una de las ventajas competitivas de Google es que tiene su propio sistema operativo móvil y la publicidad digital hoy es móvil. Y Facebook no tiene una plataforma de hardware ni un sistema operativo de móviles. Ahora vamos hacia allí, ahora iremos hacia el metaverso y hacia la gran próxima plataforma de computación.
Entonces, ¿qué le pasa? Bueno, pues que Apple en iOS 14 decide que los usuarios puedan tomar la decisión activa de si quieren que las aplicaciones que utilizan en su iPhone traqueen o hagan un seguimiento de la información o de los sitios que visitan o de sus datos personales para ofrecerle publicidad de mayor interés a ese usuario. Oye, tú has entrado en páginas de deportes o de economía, etcétera, etcétera, o has estado hablando, manteniendo conversaciones o cruzando emails, o, etcétera, ya sabemos un poco todo, ¿no? Que al final mandas un WhatsApp o entras a través de Gmail o buscas en, ya no digo si lo pones en Google, o etcétera, te empiezan a aparecer todos los anuncios. Pero si yo no lo busqué en ningún sitio, lo hablé con una persona por la calle, o sea, es que parece que hay veces que incluso pueden tener el micro activado. De verdad, les da igual nuestra privacidad personal. Utilizan solo los datos agregados de miles de millones de personas y es un algoritmo el que te pone ese anuncio. Nadie sabe que tú entraste en una página. Ninguna persona está fijándose en que tú, Perico de los Palotes, López Rodríguez, has entrado en una página de economía o de lo que hayas entrado. Es que son algoritmos los que te van a proponer ese contenido de interés, ¿no? O sea, tus datos individuales no le interesan a nadie. Tú, o sea, una persona o un individuo en el mundo de hoy no es completamente insignificante. Lo que les interesa a las compañías son los datos de miles de millones de personas. Lógicamente, a cualquier persona a la que en un iPhone, cuando abre una aplicación, le pregunten ¿deseas compartir tus datos para no sé cuánto o prefieres la privada? Candado cerrado. No, yo no quiero que mis datos... O sea, el 75% de la gente contestó que no quería que le traqueasen los datos. Bueno, como os imagináis, el sistema de Facebook, que dependía tanto de poder segmentar la publicidad para ofrecerte anuncios de tu interés y que el ROI de los anunciantes, el retorno sobre la inversión de los anunciantes, fuese mucho más elevado, pues lógicamente se deterioró mucho los resultados, sobre todo, parece ser, o por lo que dicen las agencias de publicidad, no tanto en cuanto al resultado de las campañas, sino a la capacidad de medir ese resultado. Con lo que durante bastante tiempo se quedaron bastante ciegos. Y oye, pues si estoy ciego y además viene una ralentización macro, etcétera, 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 pues oye, pues a lo mejor me planteo si reasigno mis recursos, porque es que no sé qué resultado está teniendo esto. Entonces, bueno, pues son dos golpes muy importantes para el negocio de Facebook y sobre todo la constatación de que estabas en manos del dueño de la plataforma. Y esto es muy importante para la tesis de Facebook. Zuckerberg se da cuenta de que Apple tenía la sartén por el mango de su negocio. Y entonces... y ahora hablaremos del metaverso, Facebook quiere convertirse en la próxima Apple. O por decirlo así, quiere ser dueño de la próxima plataforma de computación. O Zuckerberg quiere sacarse de la chistera el próximo iPhone. Veremos si esto es arriesgado o no en un punto más adelante del episodio, porque a continuación, después de hablar un poco del deterioro del negocio core, vamos a hablar del panorama competitivo. Cada vez hay más opciones. La competencia por la atención, lo decía el de Netflix, pero si nosotros no competimos con Disney, nosotros competimos con Fortnite, competimos con Call of Duty, competimos con TikTok, competimos con Disney, por supuesto, es decir, las horas de atención en un día son limitadas. Y el panorama competitivo, con empresas como Netflix abordando la publicidad con unos CPMs que se están barajando hiper premium, es decir, va a ser un competidor al que yo le doy con la tecnología de Microsoft, además que se han asociado, le doy mucho crédito a la hora de absorber presupuestos de contenido muy premium en publicidad. Por supuesto, Amazon, qué decir de las posibilidades de Amazon en e-commerce, en publicidad específica de comercio digital. La propia Microsoft, que ha traccionado LinkedIn en una red social laboral, parecía imposible conseguir la barbaridad de ingresos que están consiguiendo. Estamos hablando de jugadores que tienen la capacidad, los datos de muchas personas que ya son clientes suyos en otras muchas aplicaciones, muchos recursos para invertir. El panorama competitivo claramente se ha vuelto mucho más duro para Facebook, ¿no? Entonces, negocio core deteriorándose, panorama competitivo mucho más duro. ¿Y qué pasa con las opcionalidades? Hombre, a mí me gusta ver que una tesis original, que el negocio core evoluciona bien. Pero hombre, y por supuesto también me gusta ver que haya una persona visionaria o un equipo directivo visionario que piense a 10 o 15 años vista, como pensaba Bezos en el año 2005, 2010, 2012, y estaba pensando a 10 o 15 años vista, invirtiendo. Pero no debemos olvidar una cosa. Es importantísimo invertir para el futuro, pero es importante invertir para el futuro con los frutos que estés recogiendo en el presente. Es decir, tú por coger la fruta alta del árbol no debes dejar que la baja se pudra. Si tú tienes una fruta muy baja que era bastante obvio que podías recogerla, hombre, pues ten metas, como siempre digo, que me gustan los símiles deportivos, ¿no? Oye, piensa en el siguiente kilómetro,
vamos a pensar que a 5 kilómetros tengo un habituallamiento también, y luego ya pensaremos en la media maratón, y luego ya pensaremos en la maratón completa, pero vamos a terminar este kilómetro, venga, a ver qué tal termino este. Oye, vamos a pensar en los 5 kilómetros, que allí me va a dar un poquito de agua y tal, porque como te pongas a pensar que ya vas cansado y que te quedan 35 kilómetros por correr, es que no la acabas. Entonces, vamos a establecer siempre metas a corto, a medio y a largo. ¿Y cuáles eran las metas a medio de Facebook cuando nosotros invertimos? Me parecía bastante claro que teniendo 2.500 millones de personas en tus calles, como mínimo, aparte de ponerles anuncios, debías intentar que las compañías que ya están hablando contigo para poner anuncios pusiesen sus productos directamente en tu escaparate. O lo que es lo mismo, influencer de turno de no sé cuánto y tal que sale con un producto. No sale abajo una página web, clicas en la web y entonces te pago por clic. No. Este producto que tiene puesto aquí, este bolso, o estas zapas de correr, o esto lo que sea. Es que cuando pasas el cursor por encima, tiene que salir el precio. Y cuando clicas ahí, salirte la lista de tallas y si lo quieres pedir, que no tengas que ir a la web de destino final. Que tu plataforma de pago sea directamente Instagram. Y que Instagram sea un marketplace directamente, que no tiene que tener la logística, que no te tiene que hacer el envío, pero como tiene un escaparate de 2.500 millones de personas, es el mejor sitio para vender tus productos y se tiene que llevar un 5% de eso con el negocio más ligero de activos que ha existido sobre la faz de la Tierra. Es un negocio con unos márgenes incrementales y un retorno sobre el capital invertido que debería tender al infinito. O sea, con prácticamente nulas necesidades de reinversión. ¿Qué pasa con Shops? ¿Dónde está? O sea, ¿qué ha pasado con esto? ¿Dónde está? ¿Dónde está la monetización de WhatsApp? ¿Dónde está Instagram Shops? ¿Dónde está tantas cosas que eran obvias que tenían que hacerlas? Y no recuerdo cuál fue la última conference call en las que mencionaron nada de esto. Solo se está hablando de macro, deterioro, TikTok, IDFA y metaverso. O sea, deterioro del negocio core y a 10 o 15 años vista. ¿Os dais cuenta que si no recoges la fruta que tienes por el camino, esto cada vez es una apuesta más binaria? Si se está deteriorando el negocio core y este tío está invirtiendo 10 billion al año incrementales, que dentro de 5 años llevará 60 o 70 billions invertidos ahí, que es el 25% de la compañía, y no le sale, esto es lanzar una moneda al aire. ¿Os dais cuenta de que el riesgo está aumentando muchísimo aquí? Porque si tú estás invirtiendo 10 billion al año de tu EBIT, y eso ya está en las cuentas presentes, imaginaros los márgenes que tendría esto si no lo estuviese haciendo, lógicamente, pero tú estás recogiendo las frutas medias y bajas del árbol, pues a lo mejor llegado un momento no te funciona, pero es que has montado un pivote, o sea, es decir, entre Shops, WhatsApp, el negocio core, te llega a 2028, no te salió el metaverso, pero tienes un marketplace, publicidad, entretenimiento, colaboración laboral, o sea, pues que videojuegos puedes tener la de Dios. Pero ¿cómo te la estás jugando a una carta? O sea, Facebook, en el último reporte de junio, mirar la evolución de sus empleados entre marzo y junio, contrataron a 6.000 y pico personas. Una compañía que tenía 70 y pico mil pasó a casi 80.000. O sea, estamos hablando de que han contratado en un trimestre a un 7% más de empleados. En un trimestre, que eso es run rate, o sea, si tú anualizas esa tasa de contratación, están contratando un más 28% anualizado de empleados, con el top line estancado, los márgenes cayendo, una situación macro deteriorándose a marchas forzadas y esta gente como un elefante con una inercia enorme contratando ingenieros, que ¿qué están haciendo? Es decir, por supuesto sí, las gafas, ahora hablaremos del metaverso, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? O sea, no tienes, un negocio tan escalable que, como os hablaré después cuando hable de mi experiencia personal aquí, prácticamente no deben de tener presencia física en cada país, sino que tiene que ser una central muy potente, escalabilidad mundial. Si tú tienes 90.000 personas, pues mete a 20.000 o 30.000 en el metaverso, pero tendrás que tener 50 o 60.000 en el negocio core, en las opcionalidades, cogiendo la fruta baja, la media, la alta. O sea, vamos a ver, tienes que estar a todo. O sea, no puedes permitirte dejar pasar oportunidades en un entorno competitivo que está deteriorándose o volviéndose cada vez más competitivo, ¿no? Entonces, bueno, pues el metaverso. Vale, pues la gente dice, no, es que las gafas, el tema, han vendido muchas gafas para la productividad laboral, para que se la van a posicionar a empresas. Bien, aquí a mí me gustaría hacer una reflexión en lo que se refiere a la parte de hardware, software y los negocios, los negocios que yo he visto hasta ahora que han sido exitosos a nivel de hardware, ¿no? Porque cada vez se le está dando más importancia decir, no, es que si le sale lo de las gafas, bien, yo no invierto en base a y si le sale porque sale en una opcionalidad. Yo lo que necesito es que el negocio core se esté manteniendo y creo que se está deteriorando. Ese es el motivo principal de la venta. Pero hablemos de la opcionalidad y si le sale. Bien.
¿Cuántas empresas en el mundo han conseguido vender un producto de márgenes de Ferrari, o sea, un hardware con márgenes muy elevados en cantidades globales de escala tipo, por decirlo así, Ferraris en cifras de Toyotas? Yo solo conozco una y se llama Apple. Apple consiguió vender un producto con márgenes premium, o podríamos decir prácticamente de lujo, consiguiendo que se lo metiese en el bolsillo la alta directiva, el empleado de comercio, el CEO, el adolescente de 15 años, el que tiene más dinero, el que tiene menos, el que gana 1.500, el que gana 1.500.000. Y os dais cuenta que eso en marketing es muy complicado, porque normalmente tú tienes que dirigirte a un público objetivo. ¿Y cuál es el público objetivo de Apple? El público objetivo de Apple es, o sea, un negocio de altos márgenes y alta rotación al mismo tiempo. Volumen y margen. Porque yo no sé vosotros, cuando yo estudié marketing en la universidad, oye, ¿a por qué vas? ¿A por margen o a por volumen? ¿Cuántos negocios en el mundo conocéis que hayan conseguido vender un producto de alto margen con altos volúmenes? Entonces, aquí por supuesto se defiende que Meta está desarrollando unas gafas que van a ser las más avanzadas y que pues va a ser un producto de altos márgenes y que se va a vender masivamente y que aunque no sea tan exitoso el hardware va a conseguir desarrollar una plataforma de aplicaciones o lo que se va, por decirlo de alguna manera, que lo que va a monetizar es el software. Bien, así como cuando salió el iPhone, recordaréis la presentación de Steve Jobs del iPhone 2007, el mundo ya estaba preparado para esa necesidad. Los desarrollos tecnológicos de hardware, por lo general, sabéis que Google, por ejemplo, lo intentó con las Google Glass o las Google Lens aquellas, no me recuerdo si se llaman las gafas aquellas, ¿no? Fracasó estrepitosamente. Yo no sé si el mundo está preparado para unas gafas de realidad virtual o realidad aumentada, pero la verdad es que con lo que estoy viendo últimamente, me parece que con la sociedad evolucionando hacia un punto en el que el empantalle, o sea, pasar muchas horas enganchado al teléfono móvil, en las sociedades o en los segmentos de la población de nivel cultural elevado o alta alfabetización o niveles, por decirlo de alguna manera, de alta calidad de vida o en zonas geográficas en las que hay un nivel muy elevado, cada vez el empantalle o estar en una cena y estar mirando el móvil los cuatro con el teléfono móvil en vez de prestarse atención a disfrutar de ese momento, o en vez de estar disfrutando del buen día que hace al aire libre, estar encerrado mirando la pantalla. Creo que nosotros somos muy jóvenes todavía, nuestra generación, en el uso de los teléfonos móviles, pero viendo lo que produce mi hijo de 2 años y pico cuando por necesidad en un avión está tan hiperactivo que necesitamos ponerle unos dibujos de Cocomelon, viendo lo dañino que es para su comportamiento la tecnología y poner una pantalla delante de los ojos durante 10 o 15 minutos, viendo lo mal que se comporta después de sacársela, en vez de comportarse mejor, es totalmente contraproducente. No sé si la sociedad se va a acostumbrar o va a evolucionar hacia una sociedad en la que nosotros cada vez interactuemos más con unas gafas puestas. Que cada vez interactuemos más de manera interactiva y menos directa. Si eso pasa, creo que la sociedad se habría convertido en un lugar peor. Y no quiero invertir pensando que la sociedad va a ser peor. Quiero invertir pensando que la sociedad va a tener más conciencia por el medio ambiente, va a tener más conciencia por la salud física, por el estado de nuestra vista, por hacer ejercicio físico, por estar en contacto con la naturaleza, por disfrutar de la persona que tienes delante, por disfrutar de un buen solomillo, de un filete, de un trozo de pescado o de una ensalada, de lo que quieras, con tus amigos, con tu familia, con la persona en la que estés, de ir a un concierto a escuchar música y tomarte una cerveza en vivo, no interactivo. Y quiero pensar que las gafas, por supuesto que tendrán una grandísima utilidad para diseños digitales, para ingenierías, para videojuegos, para muchas aplicaciones en las que no puedes estar en ese momento físicamente allí. Seguro que a nivel laboral, pues lógicamente todos estamos haciendo videoconferencias a día de hoy. Pues a lo mejor con unas gafas en el entorno en el que estés charlando con esa persona sea más interactivo, que puedas ver un producto, que puedas ver un diseño en 3D, claro que va a tener aplicaciones útiles. Pero no de uso masivo, o mi opinión es que no de uso masivo, para que 2.500 millones de personas lleven unas gafas puestas a diario. Y si eso no pasa, entonces están invirtiendo 10.000 millones de dólares. Pueden suceder varias cosas. Puede suceder que si va bien, imaginaros que las gafas, los Oculus, terminan siendo el próximo iPhone. Y que no solo ellos son los dueños de la próxima gran plataforma, sino que además son dueños de lo que es el software o las calles de Internet por las que circulan las personas, los avatares y las aplicaciones que hay ahí dentro y le tienen que pagar. O sea, con la situación regulatoria en la que se encuentra Facebook, este hombre, Zuck, no quiere ser el dueño solo de Facebook y tener nuestros datos personales, sino que quieren tener el próximo teléfono móvil en nuestros bolsillos, pero puesto delante de nuestros ojos, y ser dueño de las calles por las que vamos, virtuales.
¿Os dais cuenta de que si le sale bien, no se lo van a permitir? Y si le sale mal, toda la inversión que ha hecho, cuando el mercado esté preparado para ese producto, para adoptar esa tecnología, puede aparecer un Apple, un Amazon o un Microsoft, utilizar todo el trabajo que ha hecho Facebook y mejorarlo o sacar un producto mejor, o simplemente decir, oye, pues estréllate tú contra la pared, comete todos los errores y yo me voy a beneficiar con los picos y las palas. Que lógicamente los picos y las palas sea un Adobe System, un Autodesk, un Unreal, un Unity, un Microsoft con Teams. Pero si los que pueden sacar dinero ahí son los que generan las aplicaciones, los videojuegos de realidad virtual. ¿Os dais cuenta que está abriendo el camino ahí con su machete por el bosque y que los beneficiados, por supuesto, pueden ser ellos, pero pueden ser muchos otros? Pero el riesgo lo está asumiendo él. ¿Entendéis? Entonces, bueno, pues a mí me cuesta ver que solo la apuesta del metaverso vaya a ser completamente masiva y que sea suficientemente probable que le vaya a salir bien como para que me sostenga la tesis cuando veo que el negocio core se está deteriorando tan rápidamente, ¿no? Y además, como veo que hay una dislocación importante entre el conjunto de los empleados de la compañía y Zuck, visionario, que va al solo, etcétera, es que pueden pasar años y que se esté equivocando y que no haya nadie que le diga, tío, para. Es decir, endereza el rumbo y vuelve a donde ibas o vuelve a coger la fruta baja porque esto no está saliendo. Entonces, cuando se den cuenta, puede ser demasiado tarde. Eso en cuanto al metaverso. Creo que tiene riesgo, creo que si le sale bien es tan grandilocuente lo que quiere hacer que no le van a dejar, y si le sale mal, pues puede asumir el riesgo él y que otros sean los grandes beneficiados de todo lo que él ha hecho. Entonces, bueno, pues enfrentándose a esta situación regulatoria en la que, pues lógicamente creo que no le van a permitir hacer esto, hemos contado la situación del negocio core y hemos contado que no le van a dejar comprar nuevos negocios. Oye, pues ¿qué va a hacer con el cash que genere? El retorno de capital para los accionistas. Oye, pues puede ser un negocio maduro que nos pague dividendos o recompre acciones. Lo resumí en un tweet, lo tenéis en la carta. No he visto en mi vida una compañía que asigne tan mal el capital a la recompra de acciones. O sea, la pirámide del volumen de acciones que ha recomprado es inversa al comportamiento que ha tenido la acción. Inversa no, o sea, directamente proporcional, que es lo contrario a lo que habría que hacer. Cuando más altas estaban las acciones, fue cuando más compraron. O sea, compraron 20 billion en el cuarto trimestre de 2021, cuando estaban las acciones entre 380 y 400. Y a 160, 200, compraron lo mínimo que habían comprado en los últimos 2 años. Y digo yo, a ver, este hombre, David Werner, que es una persona que en todas las conference call que yo he escuchado de Facebook, que son desde 2018, pues todas, lógicamente, ya lo conocemos porque hay veces que habla Zuck y hay veces que habla él, y en todas y cada una de las conference call, lo estuviese haciendo bien o lo estuviese haciendo mal la acción, especialmente cuando la acción lo estaba haciendo bien porque habían presentado un buen trimestre. Joder, es que los comentarios, o sea, es que un día la acción tan pronto se ponía a hablar, siempre, permanentemente, no, siempre comentarios pesimistas, el entorno. Claro, llegaba un momento en el que decías, bueno, es que este hombre quiere las acciones bajas porque, primero, no quieren llamar la atención de los reguladores, siempre quieren decir que les está yendo mal o que tienen problemas, etcétera. Bueno, bien, pero es que este lo que quiere es la acción baja porque se están hinchando a recomprar. O sea, tienen una generación de caja tan grande que pues no, es que no sé a día de hoy por qué quería las acciones bajas, porque es que no lo aprovechaba, o lo aprovechaba mucho menos de lo que debería. Entonces, tío, un cenizo que está estresando siempre a la compañía en todas las conference call y asignando capital, yo no sé si es cosa de Zuckerberg, de él o de los dos, pero en mi vida he visto, ya no digo, o sea, hay compañías, MSCI, por ejemplo, o sea, MSCI es bastante oportunista, cuando la acción empieza a caer un 10, compran, cuando llega un 20, compran, siempre tienen una estrategia, ¿no? Es decir, oye, pues cuando la acción haya caído tal, vamos acumulando cash, incluso hay veces que pedimos deuda y asignamos capital en base al punto en el que se encuentre la acción, ¿no? Al múltiplo histórico que tendrán sus datos de dónde tiene que estar la acción y ya no hablo de compañías como Copart, que, o sea, es que dice la gente que no hay nadie que sepa hacer market timing. La familia dueña de Copart sabe hacer market timing. Mirad los momentos en los que han recomprado grandes cantidades de acciones. Saben perfectamente cuándo su acción está a tiro, ¿no? Bueno, pues esos son comportamientos que los realmente owner operators, pues cuando ves esa asignación de capital dices, pues que es que con esta gente puedes estar tranquilo, ¿no? Pues es que esto es justo lo contrario. Pero no contentos con eso, Sheryl, que es pues una persona a la que yo tengo mucha estima, que era la antigua jefe de estrategia, se marcha de la compañía en estos momentos tan delicados y a la persona a la que promueven como jefe de estrategia global de Facebook es al CFO. A esta persona que yo, pues si tenía buena estima a Sheryl, probablemente pues esta es a la que puedo tener en peor estima. Y ponen a una chica muy joven y con muy poca experiencia en el puesto de CFO, que era la Vice P o el vicepresidente de finanzas, que no tengo referencias de ellas, ni buenas ni malas, no puedo hablar, pero vamos, en la asignación de capital creo que va a ser difícil que lo haga peor, con lo cual, bueno, pues ya no teníamos nada bueno, pues oye, pues tampoco creo que empeoren los que se queden.
Pero vamos, el tema de la asignación de capital, pues ya hablamos del negocio core, ya hablamos de las adquisiciones, ya hablamos de las opcionalidades, pues es que la asignación de capital ha sido muy mala. Pues bueno, pues esto ya es una experiencia personal. Es importante decir que una experiencia personal puede ser insignificante y, como siempre digo, pues al final va a estar sesgada por lo que le ha pasado a una persona y no tiene ni muchísimo menos por qué ser así en el resto del mundo y con el resto de clientes, ¿no? Pero al final, pues como decía Lynch, oye, pues si puedes obtener algo de información en el mercado utilizando personas de tu entorno, los bienes y servicios de una empresa, pues oye, no deja de ser un input más y que además es que lo puede hacer cualquier persona. No hace falta ser analista de valores ni un gran inversor para darse cuenta de las cuestiones obvias de nuestro día a día y de utilizar un producto o un servicio, ¿no? Si es bueno, si es barato, oye, es que este es más barato que la competencia, oye, es que este es mucho mejor y lo tal, oye, pues es que esto está traccionando muy bien, oye, pues... Bueno, pues probamos Facebook Ads. Entonces, nosotros teníamos toda la primera campaña de Tu Dinero en Acción ya grabada, estábamos en la pausa de verano y dijimos a las personas que me llevan todo lo que es la edición digital, la página web, posicionamiento y demás, pues oye, vamos a intentar que este contenido, especialmente los capítulos divulgativos, invertir en inmuebles, etcétera, los capítulos que considerábamos que podían interesar, vamos a intentar ponerlos delante de oídos nuevos. Es decir, pues oye, nuestro círculo de 300, 400 inversores, coinversores o gente cercana que ya les llega la newsletter, oye, pues los 2.000 o 2.500 que no son inversores o coinversores, pero que por un motivo o por otro, por Facebook o por Twitter o por cualquier medio, red social o por Spotify o YouTube, etcétera, nos escuchan. Oye, seguro que hay gente, como os decía, pues gente de edad más avanzada, público femenino, etcétera. Vamos a intentar abrirnos camino poniéndoles delante un contenido que lo tenemos grabado, que las valoraciones, haremos un capítulo hablando de toda la encuesta de la primera temporada y del contenido, etcétera. Ya os comentaré un poco las conclusiones y todo lo que me habéis dicho, porque es muy importante daros voz a la audiencia y que sepáis cuáles han sido los resultados. Pero en general las impresiones de la primera temporada del contenido que hemos hecho son muy buenas, ¿no? Entonces vamos a intentar poner ese contenido delante de oídos nuevos. Y qué mejor medio que Facebook, porque si nosotros en Facebook, aparte que podemos acceder a muchos públicos y poner pues Coruña, Galicia o España, segmentar, etcétera, ir al público que queremos, y es verdad que se pueden hacer filtros y segmentar muy bien, oye, pues si sale bien, pues sale bien, pero es que si no sale bien, pues oye, a nuestro análisis de Facebook como empresa le añadiremos un input, y es que hemos probado el producto principal de Facebook como clientes, ¿no? Y tendremos, si nos va bien, pues genial, y si nos va mal, pues tendremos información, con lo cual, net, o por decirlo de alguna manera, pase lo que pase, tendremos un outcome, un resultado netamente positivo, ¿no? Entonces no había duda de que teníamos que hacerlo. Bueno, más allá de los resultados de la campaña, que, bueno, pues como era la primera vez que lo hacíamos, pues parece ser que hay que hacer varias campañas, ir probando y recolectando datos, sabiendo cuál es el tipo de público sobre el que tu ROI es más elevado, probando en diferentes horarios, diferentes geografías, diferentes meses del año. Y bueno, pues nosotros no teníamos con qué comparar porque es la primera campaña que hacíamos y no tengo una conclusión muy clara de si los resultados fueron buenos o no, pues porque obviamente aumentaron las entradas en la web y aumentaron las escuchas, pero luego pues saber si eso se traduce en resultados, en contactos, en gente que se acerque a nosotros, gente que se conviertan en oyentes habituales del podcast, o alguien te contacte y dice, oye, escucho el podcast y me gusta o no me gusta y tal, y realmente no sabes si fue porque lo conocieron en Facebook o lo encontraron en el buscador de Spotify o se lo recomendó a alguien. Es difícil de medir, ¿no? Y hay que decir que, pues lógicamente, los meses de verano la gente está de vacaciones y no es la época en la que más están pendientes de temas económicos y que además el mercado está como está. Y lógicamente, pues por mucho que digamos que son las mejores épocas para invertir, que son las mejores épocas para invertir y es para estar pendientes precisamente de temas económicos, porque es cuando surgen las principales oportunidades, cuando el mercado está cayendo, la gente no quiere ni oír hablar de cosas de bolsa y de finanzas y demás. Con lo cual, era una época como mínimo raruna para todo esto de poner un podcast de tu dinero en acción, inflación, riesgo, recesión y tal. La gente, tu dinero en acción, déjame el dinero en la cuenta, que lo último que quiero es acción, ¿no? Entonces, bueno, pues no voy a entrar a valorar el ROI de la campaña, sino que voy a entrar a valorar un poco nuestra experiencia con la plataforma y demás. La plataforma es poco intuitiva. En general, Meta for Business a mí me pareció bastante engorroso. Incluso tuve problemas para dar de alta la tarjeta porque hay varias cosas que me las hacían las personas que nos llevan el marketing, pero había cuestiones de datos personales, de pagos, etcétera, que los tenía que hacer yo directamente. Varias veces nos canceló la tarjeta, no encontrábamos durante largo rato el sitio donde había que meter la tarjeta. Es muy difícil diferenciar la cuenta personal de la cuenta del negocio y como que hay varios sitios diferentes para meter las tarjetas. Confuso y poco user friendly.
poco esperable en una empresa de 400 billion con 90.000 empleados. O sea, esto tendría que ser muy fácil hacer campañas, que sea muy intuitivo, una interface bastante amigable y que cualquier persona rápidamente pueda empezar a hacer una campaña y monetizar, ¿no? Más allá de todo esto, luego nos vetaron una campaña. O sea, los anuncios en nuestro caso es capítulo no sé cuánto del podcast, tal. Lo tuvimos varias semanas en suspenso porque el algoritmo detectó alguna palabra de lo de tu dinero en acción, no sé exactamente cuáles eran las palabras, y parece ser que son filtros muy agresivos o que son muy selectivos con todo lo que tiene que ver con todo esto de las inversiones y tal. Pues supongo yo que por temas de fraudes, trading, criptos, vendehumos, aceites de serpiente y demás. O sea, me imagino yo que porque quieren mejorar o tener muy curado el feed y la experiencia para evitar fraudes y por la privacidad. Vamos, si luego al entrar en Facebook, yo que tengo intereses económicos y tal, nunca me encontrase nada de trading y de criptos y no sé cuánto y lo tuviesen todo súper curado, pues genial. Pero es que si a mí, con mi podcast de Tu Dinero en Acción, me filtran y me están suspendiendo las campañas y luego a cualquier indocumentado le dejan por ahí hacer un curso de trading con sus Ferraris y con sus historias y vender sus motos, pues hombre, eso es así, quiero decir, si el coladero que tienes no está funcionando demasiado bien, ¿no? O el filtro de los algoritmos, pues no me parece que... Y además es que yo dije, bueno, pues será algo aislado que hablándolo con la gente que me lleva el marketing, me dice, no, es que nosotros conocemos a alguna persona con contenido completamente íntegro, formal, perfectamente válido y trabajado y demás, o sea, nada de fraudes, ni estafas, ni vendehumos, ni nada, no, una persona que hace las cosas bien, un buen profesional, con trayectoria, contrastado, con clientes que le hacen reseñas buenísimas, etcétera. No, bueno, pues que es que tuvo una historia de estas y que le suspendieron, otra historia de esta que le suspendieron, tal, le banearon para siempre. Nunca pudo volver a hacer una campaña en Facebook Ads. Pero más de un ejemplo, o sea, que tienen varias personas que están baneadas, o sea, están baneando a sus clientes que podrían estar pagándoles dinero por hacer campañas. ¿Os dais cuenta de que esto es un absoluto despropósito? Y diréis, bueno, pero Javier, claro, es que para hacer una tortilla tienes que romper algunos huevos. Lógicamente, si quieres que la experiencia de Facebook sea muy buena y tener un algoritmo muy escalable y tal, pues tienes que filtrar para que no haya fraudes y no haya temas de privacidad, de datos, de vendehumos, etcétera, y que no haya experiencias muy de spam y tal, pues lógicamente algunos se tienen que dar por el camino. Bien, lo compro. Entonces, cuando tú tienes un contenido íntegro y no eres un spammer, entonces tienes que poder escalar eso a una persona que no sea un algoritmo. Y fue lo que nosotros hicimos. Yo dije, pues quiero hablar con nuestro responsable de cuenta de Facebook Ads o Meta for Business España. O sea, quiero hablar con una persona a la que le digamos, oye, mira, nosotros somos esta empresa de inversiones, tenemos este podcast, queremos aumentar las escuchas y y vuestro algoritmo, que no es una persona y que lógicamente es una inteligencia artificial bastante menos inteligente que las personas humanas, está filtrando esto, comprueba que todo está bien para que nos podáis aprobar otra vez la campaña. O al colega, el otro, el que tenía el contenido íntegro, que lo banearon para siempre, poder escalar. Oye, mira, que me ha baneado tu algoritmo. ¿Podríais verificar que estoy haciendo todo bien para que me levantes? No existe, o sea, no es que no exista. Es imposible hablar con una persona. No hay contrapartida humana en un país como España, que tiene 50 millones de habitantes, en el que entiendo yo que, lógicamente, no es Estados Unidos, no es Canadá, no es Alemania, o sea, no es un país gigante que sea súper interesante para ellos, pero son 50 millones de personas. Eso es un país europeo que digo yo que con 90.000 personas en plantilla tendrás que tener una oficina en Madrid con unos cuantos allí que atiendan los problemas. Digo yo, ¿no? O pues oye, pues ábreme aquí un Facebook Message de estos, o una ventanita de chat, y ponme a un tío una chica de, yo qué sé, de Menlo Park, para que pueda decirle, oye, mira, que estoy en España y que estoy teniendo este problema, ¿me lo miráis? Bueno, pues no hay, o sea, no conseguimos hablar con nadie. Tuvimos que cambiar todo el wording o las palabras, eliminar dinero y hablar de ahorro, no sé cuánto y tal, y volver a tirar la flauta a ver si sonaba, y entonces, no sé si fue la segunda o la tercera, pasó el algoritmo y pudimos publicar la campaña. Pero es que esto todo es un despropósito. Para más INRI, cuando dijimos, oye, ya terminamos la campaña, pues nos hemos gastado, no recuerdo si eran 400, 500, 600 euros, que no recuerdo muy bien cuánto dinero era, o eran varios meses y tal, bueno, unas cantidades, no era mucho dinero, pero, oye, pues es un gasto, yo tengo que meterlo en mi negocio como gasto de publicidad que he hecho, gasto de promoción o de marketing o como lo quieras llamar, porque para mí es un gasto deducible, tiene que tener un IVA, tiene que tener una base, que tiene que ir a renta como gasto que he asumido y reducirme la base
Bueno, pues para conseguir las facturas en la plataforma tardas, estás buscando y buscando y buscando, cuando tendría que ser cualquier plataforma digital con el dinero que se gasta Facebook en OPEX y en CAPEX para mejorar su infraestructura, tendría que ser que tú entres allí en tu cuenta de tal y en 2 clics tengas las facturas instantáneamente. Bueno, pues te emite unos recibos que solo llevan base, con solo tu nombre y poco más, no salen ni los datos fiscales, ni el NIF, ni nada, y no sale el IVA, te sale solo por tantos anuncios, 100 euros, base 100, no, ni IVA ni nada. Vale, oye, necesito el IVA de esto, sale abajo a la izquierda, no, esto es una empresa domiciliada en Irlanda, si tú estás en España bajo el artículo no sé qué, no sé cuánto, tienes que autoliquidarte el IVA. O sea, que tú en tu liquidación de IVA cojas esta base y digas, no, es que esto es una base de 100, no, esto era una base de, pues me lo invento, de 79 más 21 de IVA, y entonces estamos pagando 100 porque... Pero vamos a ver, o sea, ¿qué despropósito absoluto es ese en una compañía de 400 billion con 90.000 personas? No hay una oficina en Madrid que diga, oye, si tú estás proporcionando servicios en España y tienes clientes en España, tú tienes que emitir una factura con un IVA español, tienes que tener una filial, una sociedad en España. No, pues necesita Irlanda porque no pagan los impuestos, no sé cuánto y tal. Y a joderse, y no tienes gastos deducibles. Pero ¿cómo puede ser esto? Entonces ya después hablando con un colega de profesión, otro chico que es gestor de un fondo y tal, que tiene una oficina en Madrid, le conté la experiencia cuando le dije, ¿sabes? Nos hemos salido de Facebook, no sé cuánto tal, que hasta hemos tenido una experiencia personal que es lamentable, la atención tal como cliente, las experiencias. Y dice, sí, no, es que yo tengo amigos íntimos que están en la oficina de Facebook de Madrid y aquellos como un ministerio. Bueno, ya cuando me dijo la palabra ministerio, ya es que me produjo urticaria, o sea, es exactamente lo contrario a lo que buscamos en una compañía. O sea, yo quiero una empresa de 400 billion, escalable, con retornos sobre el capital invertido elevados, con un CEO visionario tal, pero que tenga la flexibilidad y las ganas y el hambre de una startup minúscula. O sea, que se tiene que mover. ¿Cómo puede ser que con la que está cayendo aumenten 6.000 empleados en un trimestre tan malo cuando están todos haciendo recortes de personal? En el mismo trimestre en el que Facebook contrató un 7% de plantilla, que es como un 28% anualizado, Amazon ese trimestre se cargó a 100.000 personas en una plantilla de 1,5 millones, pero hacer los cálculos de lo que supone. O sea, eso es lo que es flexibilidad. Yo quiero una empresa en la que Zuckerberg levante el teléfono y diga, ¿cómo? Estamos IDFA, que tal, que macro, no sé cuánto, que se nos está ralentizando el growth, que nos van a empezar a caer los márgenes. Mira, mañana no entra ni Dios nuevo en la empresa. O sea, todos los procesos de contratación congelados ya y todos los contratos temporales que haya que venzan a lo largo de los próximos meses no se renuevan. O sea, de aquí a final de año no es que vamos a ver, como les preguntaron en la conference call, oye, ¿cuándo vais a dejar de contratar a gente? ¿Cuándo vais a adaptaros a la nueva realidad de ingresos? ¿Y cuándo vais a dejar de crecer los gastos a tasa cercana al 30% anual? Porque os estáis puliendo los márgenes a una velocidad que esto es increíble. Porque estás sobregastando en el metaverso que produce cero, contratando a cada vez más gente que no se sabe lo que hacen porque no estás aprovechando las oportunidades intermedias que tenías. ¿Cuándo vais a dejar de contratar a gente? No, bueno, estamos contratando lo que estaba planificado. Ya iremos viendo a lo largo del año cómo va y haremos un nuevo plan para 2023 a ver qué hacemos. ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué filosofía de eso exactamente del ministerio? ¿De inercia de un elefante para tomar las decisiones es esto? No, ya, mañana, ya. O sea, yo quiero esa flexibilidad, esa ejecución instantánea para adaptarse a un entorno tan cambiante como el que nos movemos y más en la tecnología. Entonces, bueno, obviamente, ahora, no sé si fue a principios de octubre o finales de septiembre, Facebook, un plan de recorte del personal, pero vamos a ver, si lo has hecho 6 meses más tarde, o sea, ya te has pulido una cantidad de millones en la gente que tenías que haber echado. O sea, vamos a ver, que es tarde, mal y arrastro. Cuando todas ya llevan tiempo adaptando personal, etcétera, entonces tú te pones a recortar personal cuando ya debías haberlo hecho donde va, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues en esta situación, pues la verdad es que la acción de Facebook ahora para darle stock-based compensation a los empleados quizá es menos sexy ahora mismo las stock options de Facebook, ¿no? Para los empleados. Con lo cual, bueno, pues tiene un pequeño problema para atraer talento. Más allá del tema del talento, que esto de las stock-based, pues que al final les ha pasado a todas las compañías tecnológicas en general. Pues hombre, leí hace poco a un CEO, pues que muchos lo conoceréis y cuando diga las palabras ya sabéis a quién me refiero, vamos, hablaremos de él más adelante, que ahora no viene al caso. Decía, oye, pues si tú buscas las compañías donde los mejores ingenieros del mundo, más allá de que ya saben que van a tener un sueldo top y que las buenas compañías se están peleando por ellos, por su currículum, por su formación, por las buenas ideas que tienen, etcétera, pues ya saben que van a ganar, no lo que quieran, pero vamos, van a estar en el top 1 de nivel salarial de la compañía a la que vayan. Pues lógicamente entran en juego factores que no son puramente económicos, ¿no? Decir, oye, pues, ¿dónde voy a tener un reto? ¿Dónde me voy a poder explayar innovando? ¿Dónde voy a poder diseñar o programar código que realmente esté orientado a algo que trascienda,
que sea un legado para las generaciones futuras, que cambie el mundo para mejor, como hablábamos antes, ¿no? Me gustaría invertir en compañías que cambien el mundo para mejor. Sinceramente, más allá de las stock-based compensation, me cuesta pensar que los mejores ingenieros del mundo ahora mismo tengan una motivación fuerte para trabajar en Facebook. O sea, me cuesta bastante verlo, porque podríamos pensar que es muy futurista todo lo del metaverso y demás, y sí, a lo mejor ahí pues hay bastantes ingenieros que están con todo lo del metaverso, pero insisto, veo bastante dislocada la visión de Zuckerberg con la de muchos otros empleados, competidores, proveedores, etcétera, etcétera. Y no sé si hay muchos ingenieros que estén diciendo, no, creo en lo que dice este hombre, voy a ir allí a programar y a ayudarle a desarrollar esa visión y demás. Pues la verdad es que me cuesta ver que los mejores ingenieros del mundo ahora mismo sea el Facebook el sitio donde quieren trabajar, ¿no? No quiere decir que eso asegure que vaya a ser una mala inversión en el futuro, igual que tenía mucho de marketing el que decía los mejores ingenieros del mundo quieren trabajar en nuestra compañía. Eso, pues vamos, eso también lo dice el que tiene interés en venderte también su historia, ¿no? Pero vamos allá, pues la verdad es que en el tema del talento creo que también en los últimos meses o años también es algo que también se ha deteriorado ligeramente, ¿no? Entonces, bueno, pues esos son los motivos, algunos pensamientos finales. Oye, pues es una decisión que ha sido muy difícil para mí, porque es una compañía a la que le hemos dedicado mucho tiempo. Lógicamente, pues desde 2008 que teníamos la sociedad previa y 2016 el fondo, pues probablemente sea la decisión más complicada que he tenido que tomar por las horas dedicadas, por el coste de oportunidad, porque siempre piensas, oye, esto terminarán enderezando el rumbo, pero bueno, es que al final es paciencia, 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 y cuando ves que las cosas no están yendo, que no van por donde crees que deberían ir, pues tomas la decisión, ¿no? La parte buena de todo esto, pues aparte del aprendizaje, es que, oye, si esto te pasa en un momento en el que Facebook está barata, pero todo lo demás está caro, pues es un problema, ¿no? Es decir, es una situación que no me gustaría demasiado porque pasas de tener un cash en cartera que no encuentras fácil dónde desplegarlo. Pero lo bueno de esta historia es que esto ha sucedido, que hemos podido vender Facebook al mismo precio al que habíamos entrado, en un momento en el que creo que estamos pudiendo desplegar ese capital en nuevas ideas que tienen CEOs muy comprometidos, visionarios, que realmente están ejecutando muy bien, que realmente creo que están cambiando el mundo, por decirlo de alguna manera, o que son compañías en las que creo que reúnen los factores que yo debo ver para estar a largo plazo, en negocios muy escalables, con altos márgenes, ventajas competitivas fuertes, y que además en la situación de mercado en la que nos encontramos ahora mismo, creo que estamos pudiendo cambiar ficha, o sea, es decir, salir de un sitio y entrar en otros a precios bastante razonables. O sea que, bueno, pues oye, si viene la recuperación y las acciones de Meta se recuperan, también habrá que ver el performance de dónde te has ido, ¿no? Porque, lógicamente, si tú vendes Meta en este entorno y dejas el dinero en la cuenta, cuando venga la recuperación del mercado, que Meta, pues lógicamente, si se da la vuelta al mercado, se recuperará, pagará el mercado un múltiplo ligeramente más alto por ella, pues si dejas el dinero en la cuenta, pues ahí estás consolidando esa pérdida o esos 4 años que has perdido como inversor. Pero si tú utilizas este dinero que estás vendiendo ahora mismo para desplegarlo en una tesis que luego termina rindiendo por encima de lo que había rendido Facebook, pues hombre, la decisión lógicamente no será tan mala o incluso puede que sea acertada para el performance del fondo a largo plazo. Entonces, por daros algunas ideas finales sobre esta decisión. Para los que dicen, no, es que está muy barata y oye, pues me va a retornar capital, la recompra de acciones, los dividendos, etcétera, eso no es una generación de valor. La generación de valor tiene que ser intrínseca, desplegando capital internamente, orgánico, nuevas ideas, el negocio core, etcétera, etcétera. Comprar acciones en el mercado porque están baratas es devolvernos un dinero que es nuestro a los accionistas. Entonces, en el argumento de, no, es que sí, se está deteriorando, pero está barata, lo que digo siempre, no existe un múltiplo suficientemente bajo para un mal negocio. En este caso, no voy a pasar de decir que es un negocio maravilloso a decir que es un mal negocio. Vamos a decir que en este caso no existe un múltiplo suficientemente bajo para un negocio en proceso de deterioro, ¿vale? Porque en este caso siempre el mercado va a asignar un múltiplo bajo. Quiero siempre a los mejores equipos gestores. Quiero que estén haciendo crecer nuestro dinero y que estén comprometidos. Y dado que el mercado siempre va a tensionarnos, siempre vamos a pasar por malos momentos, siempre nos va a hacer dudar, quiero tener confianza absoluta en las decisiones que están tomando los equipos gestores. Si tengo algunas dudas o si se me van acumulando las dudas o si voy perdiendo la confianza absoluta en un equipo gestor, si empiezo a dejar de dormir tranquilo, cuando vengan mal dadas, la forma en la que vas a afrontar esos acontecimientos, la toma de decisiones, va a ser mucho peor. Entonces, en el momento en el que pierdes la confianza en el equipo gestor, como digo, no management, no game. Yo no digo que no haya management aquí, Zuckerberg sigue siendo el que era, etcétera, etcétera. Yo he perdido confianza en el equipo gestor y la suma de muchas malas decisiones acumulativa, o por decirlo así, la acumulación de malas decisiones a lo largo del tiempo, me ha hecho perder la confianza en la tesis.
Y además es que no creo que nuestro único argumento es, no, es que el negocio de core se está deteriorando, es que ahí no están aprovechando las opcionalidades, es que aumenta la competencia, pero es que como le salga al metaverso. Nuestro argumento para mantener una inversión no puede ser una inversión futurista de retorno desconocido, que no sabemos cuál va a ser. Puede ser que le salga bien, puede ser que no, que se aprovechen otros, etc. Si nosotros nos la jugamos todas esa carta, es que eso sí tiene un componente importante de especulación, porque es un ejercicio de adivinismo en el que nosotros no tenemos realmente información suficiente para saber ni siquiera el porcentaje de probabilidades de éxito que tiene. Incluso aunque supiésemos que va a ser del 50%, el 50% es lanzar una moneda al aire. Y eso es asumir un riesgo binario. Y yo no asumo riesgos binarios. Quiero poner las probabilidades mucho más a nuestro favor que 50-50. Quiero que nuestro dinero esté en manos de los mejores equipos gestores, de las mayores probabilidades posibles de componer a tasas altas. Quiero que nuestro dinero esté en manos de las mejores inversiones posibles. Así que por terminar el capítulo con la misma frase que empezamos, creo que así no, Zach, al menos no con nuestro dinero. Sin más, me despido de todos vosotros. Creo que ha sido un largo capítulo hablando de la tesis de Meta o de la decisión de venta o del cambio de la tesis o de mi cambio de decisión o de la capacidad o de todo este proceso para cambiar de forma de pensar y de ejecutar esta decisión de venta. Os agradezco que hayáis estado aquí todo el capítulo, que como digo ha sido largo. Os cito para la próxima semana y nada más, agradeceros como siempre vuestra atención y vuestra recurrencia en la escucha de los episodios. Si os parece interesante y que conocéis a gente que esté interesado en Meta o que esté interesado en nuestra posición en el fondo, etcétera, y que le pueda resultar de utilidad este capítulo, pues os invito a que lo compartáis y como siempre, pues nada, os invito a que si nos escucháis a través de Spotify nos deis esa valoración de 5 estrellas y nada más, me despido de vosotros hasta la próxima semana y enviaros un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos.